Les bendice, hermanos. Continuamos este día con este culto de adoración al Señor después de haberle cantado y alabado a su nombre. Y como saben, vamos a pasar a la meditación en la palabra de Dios, hermanos. Y como también saben, lo vamos a hacer con la serie de predicaciones con la que hemos estado meditando desde ya hace 6 semanas con esta 7. Y como de costumbre vamos a hacerlo en el Evangelio de Juan, que es donde se encuentran las declaraciones que hizo Jesús y que han dado título a esta serie. Después de hablar de yo soy el que soy, hemos pasado a los yo soy de Jesús y hemos estado meditando sobre 6 declaraciones ya de yo soy de Jesús, y hoy vamos a continuar con la 7ª. Me dicen cuando estén en Juan capítulo número 15 con un amén, por favor. Muy bien, vamos a dar lectura, hermanos, del versículo número 1 hasta el versículo número 8. Posiblemente vamos a usar algunos más adelante porque todo este pasaje abarca hasta el 17, pero vamos a leer de momento solo hasta el versículo número 8. Dice la palabra de Dios, hermano, disfrute de la lectura, yo doy lectura, usted sigue con su vista. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es palabra de Dios, hermano. Permítame hacer una oración. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, del universo, Creador de todo. Vamos a ti en oración, agradeciéndote por la bendición que nos das de poder estar en este lugar nuevamente, de poder abrir tu palabra, de refrescarnos, Señor, con tu palabra como alimento, Señor, como agua que nos sacia, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra, es maravillosa, Padre, es perfecta. Es como una lámpara, Señor, que nos alumbra. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te rogamos y te pedimos para que esta palabra, Señor, este mensaje pueda ser guardado en nuestros corazones, pueda ser usado por tu Espíritu Santo, recordándonos las verdades, las promesas, la enseñanza de tu palabra y poder vivir vidas entregadas a ti de acuerdo a tu voluntad. Gracias por Cristo. Nos encomendamos a ti en esta hora en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como ya decía, vamos a continuar la serie de los yo soy de Jesús pronunciados durante su ministerio terrenal. Recordemos que estos yo soy, estas frases yo soy, están todos precedidos por una construcción griega que no es usual en el Nuevo Testamento,
que es ego eimi en griego, que es la misma combinación, hermanos, pero en hebreo, de las palabras que usó en el Antiguo Testamento, perdón, Dios el Creador, para decir yo soy el que soy. Es la misma combinación que usó Dios cuando se presentó a Moisés. Recordemos que cuando Moisés, hermanos, vio a Dios en una zarza ardiente, en el Éxodo, ¿lo recuerdan? Dios se le reveló, hermanos, diciendo, dile al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que yo soy, te envió. Cuando le pregunta a quién le voy a decir que me envió, ¿verdad? Esto responde Dios. Y en este Evangelio de Juan, hermanos, como ya lo hemos dicho, como ya sabemos, aparecen así específicamente 7 declaraciones donde Jesús, haciendo alusión a esa historia en el Éxodo 3, le dice a sus discípulos y a los que lo escucharon, yo soy. Y ahí las tenemos, ¿verdad? Dijo en Juan 6, yo soy el pan de vida. En Juan 8, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10, también en Juan 10, yo soy el buen pastor. En Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15, que es el pasaje que leímos, dice, yo soy la vid verdadera, en el primer versículo. Más adelante vuelve a retomar el yo soy la vid, pero yo soy la vid verdadera está en el primer versículo, hermano. Así que por estas declaraciones, hermanos, estamos viendo la importancia específica que tenían estos dichos en el Evangelio de Juan, que es donde aparece. Hoy estamos en el capítulo 15, donde tenemos la séptima declaración maravillosa, declaración metafórica, que habla de él, Jesús como una metáfora, diciendo, yo soy la vid verdadera. La Biblia, hermanos, utiliza muchas analogías para describir la relación de Dios con su pueblo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él es el Padre, ¿sí? Esa es una analogía, y nosotros sus hijos. Él es nuestro rey y nosotros sus súbditos. Él es el creador y nosotros somos criaturas. Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Él es el constructor y a nosotros nos llama edificio. Él es el amo y nosotros siervos. Cristo es el esposo, es una analogía, y a nosotros nos dice la esposa. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora en Juan 15, hermanos, habla Jesús de una relación vital de los creyentes con Jesucristo y se describe en este pasaje con otra analogía conocida. Dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Él es la vid, hermanos. Nosotros somos las ramas, es lo que está diciendo con respecto a todas las analogías. En este pasaje, hermanos, Jesús está comparando con una vid. Sí, los cristianos somos las ramitas donde cuelgan las uvas, el fruto de la vid. Esta última aseveración, hermanos, que hace Jesús acerca de sí mismo, anteponiendo el yo soy, la hace, cuando leemos la palabra de Dios, la hace camino al monte de los olivos, después de haber estado en el aposento alto en Jerusalén, donde, como ustedes saben, celebra la Pascua. Le dice que uno de ellos le va a entregar y les dice que su muerte está cerca. Todo eso hizo en el aposento alto, y ahora, hermanos, se dirige hacia el monte de los olivos. El final del capítulo 14, que antecede a este versículo 15:1 que leímos, hermanos, nos dice al final, lo último, hermanos, al final del capítulo 14, si tiene ahí su Biblia, dice, levantaos, vamos de aquí. Se levantan del aposento alto y ahora se dirigen, sí, hermanos, al monte de los olivos. Es muy probable, pues, que
este discurso que estamos leyendo en el capítulo número 15, hermanos, haya sido pronunciado por Jesús mientras caminaba con los discípulos por las calles de Jerusalén para cruzar el valle de Cedrón al este de la ciudad y dirigirse al huerto de Getsemaní. Y es muy probable que va Jesús de camino, hermanos, después de haber estado en el aposento alto, celebrando su Pascua, anunciando su muerte, se topan con un viñedo. Jesús ve una vid. Acuérdense que les hablaba de esa manera, con analogías, con parábolas, con metáforas. Y ahora suelta la declaración apuntando a un viñedo y les dice, miren, vean esa vid. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas de donde cuelga el fruto. Ustedes son esas ramitas, sarmientos o pámpanos. Es la misma palabra. Mientras Jesús camina por las calles de Jerusalén, hermanos, dirigiéndose al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, hermanos, donde Jesús ora angustiado en ese huerto por lo que viene, un sufrimiento muy grande que terminará en su muerte, pero antes de eso, antes de orar y pedirle al Padre que si es posible pase de él esa copa, pasaje que ya sabemos, antes de ese acontecimiento de Jesús orando y postrado, sufriendo, hermanos, en el monte de los olivos, lo vamos a hacer una pausa y decir, yo soy la vid y ustedes son esas ramas. En ese momento, hermanos, los discípulos están abrumados, porque ya les había dicho que iba a morir durante la cena, cuando celebran la cena, la Pascua. Ellos saben, hermanos, los discípulos, que Jesús ha sido traicionado ya para esa hora. Ellos saben, hermanos, que en pocas horas tendrán que separarse de Él. Pero Cristo les hace ver, hermanos, que esa separación es para el bien de ellos y es temporal. Por eso les dice, yo soy esa vida. Ustedes van a estar ahí sujetos permanentemente. Jesús iba a morir, hermanos, en una cruz por causa de nuestros pecados, pero sabemos que al tercer día iba a resucitar, así que estaba en ese momento tranquilo cuando hizo esta declaración. Sabemos que Él iba, hermanos, a regresar a la casa del Padre y a prepararnos un lugar para cada uno de los suyos, para nosotros, hermanos. Y además, la palabra de Dios dice que Él no tenía planes de dejarnos solos. ¿Sí? Dice Jesús, ahí en Juan 14, lo que les estaba diciendo, yo rogaré al Padre, dice, y les dará a Él otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y les dice, ¿quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, porque estará en vosotros. Yo no los dejaré huérfanos. En este contexto, hermanos, que les acabo de platicar, es que Jesús hace esta declaración: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ustedes las ramas. En Juan 15:5 vuelve a decirlo. Si lo ven ahí, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que para no confundirnos, voy a estar hablando de ramas o pámpanos, es la misma palabra, hermanos, según la versión. Algunas versiones le dicen pámpano, la Reina Valera, algunas otras versiones, le dicen sarmientos. Pero para nosotros lo que significa, ¿sí?, los pámpanos es la rama. La vida es toda, ¿sí? Entendemos el tronco principalmente, hermanos, y los pámpanos son esas ramitas, ¿sí?, que se ven ahí, de las cuales están colgados los frutos, las uvas. Sí, hermanos, ese es el contexto. Ellos van pasando, ven una vid seguramente, y ellos conocían, hermanos, de lo que estaba Jesús hablando. Esta metáfora, hermanos, es algo que ellos entendían también, no solamente porque conocían los viñedos, hermanos. Ellos entendían esa metáfora porque en el Nuevo Testamento Dios hizo
esta misma comparación, esta misma analogía de él para con el pueblo de Israel. Abran sus Biblias, no quiten de ahí de Juan 15, pero abran sus Biblias en el Salmo número 80, por favor. Miren, aquí está, para que no batallemos. El Salmo número 80, hermanos. No lo vamos a leer todo eso, pero vamos a utilizar algunos versículos de este pasaje. Están colocados ahí en la pantalla del 7 al 19, hermanos. En el Salmo 80, hermanos, el salmista compara a Israel con una vid que fue traída de Egipto y que fue plantada en la tierra de Canaán. Ustedes recuerdan que el pueblo de Dios, ¿sí?, salió ¿de dónde? En el Éxodo, ¿de dónde salieron? De Egipto, ¿sí? Y los envió a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Así que el salmista está haciendo esa comparación diciendo que el pueblo es una vid que fue sacada de allá de Egipto y vino a ser plantada ahora en la tierra de Canaán. Es interesante algo, hermanos, notar que cuando se usa el simbolismo en el Antiguo Testamento para hablar de que Israel es una vid o era una vid, siempre en el Antiguo Testamento, hermanos, se habla de Israel como una vid, como una nación, como un pueblo que no dio el fruto que se esperaba de ella, como una vid infructífera, una vid que no fue productiva. En el versículo 8, hermanos, empieza la idea que quiero resaltar. Dice el salmista: tú removiste tu vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid. Ahí dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones que estaban ahí y ahí la plantaste. ¿Sí? Está comparando, como les decía, eso. Dice, continúa diciendo el salmista, limpiaste el terreno, echó profundas raíces y llenó la tierra. Continúa, hermanos, diciendo que en el Éxodo trajo Dios al pueblo, al que ahora el salmista se refiere como una vid. Dios lo sacó, preparó un lugar, hermanos. Ese lugar es la tierra prometida, la tierra de Canaán, con mucho espacio, hermanos, suficiente para que la vid fuera plantada. Los viñedos requieren mucho espacio. Ahí estaba la tierra de Canaán, hermanos. Fue plantada profundamente en un espacio muy grande para que se expandiera, para que pudiera extenderse, crecer a través de la tierra santa. Echó profundas raíces, dice el salmista, y se llenó la tierra. Y los montes fueron cubiertos con su sombra. Habla de la multiplicación del pueblo de Dios, hermanos. Y los cedros de Dios con sus ramas, ahí están los pámpanos, extendían sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué?, le pregunta el salmista al Señor. ¿Por qué has derribado sus vallados? De modo que la vendimian todos los que pasan de camino, la maltratan. Le dice, tú habías hecho un cerco alrededor de esa vid. ¿Sí? Los que han ido al campo a ver los cultivos saben que muchos cultivos, hermanos, tienen una cerca alrededor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque se ve bonita? No, para cubrirla de los ladrones, ¿verdad? Que les cueste trabajo meterse a robar el fruto. Así como las ovejas estaban resguardadas en un redil de muro de piedra, los cultivos se acostumbran a resguardar con una cerca, con un muro. Pero ahora el salmista le dice al Señor, tú quitaste esa cerca, nos quitaste la protección, le quitaste la protección al pueblo de Dios, es lo que está diciendo. Tú, Dios, eres el labrador y quitaste eso que había alrededor. Dice, ¿por qué has derribado sus vallados? De modo que todos pasan de camino y roban, toman de ella. Dice, además, el puerco montés la devora y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Los animales también se meten y por eso es que las cercas existen en los plantíos. Pero le dice el salmista, tú quitaste esa cerca y ahora los puercos
se meten y se están comiendo, están devorando esa vid. Hermanos, lo que el salmista está diciendo a Dios es: Señor, tú plantaste esa vid, tú eres el labrador. Lo que Jesús dice, ¿verdad? Yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ¿sí? Es decir, el que trabaja la vid, el campesino que trabaja la vid. Le está diciendo: tú eres el labrador, pero ahora tú, que deberías estar cuidando esa vid como labrador, te has alejado de la vid, no la estás cuidando, no la estás protegiendo. Todas las naciones nos atacan, haciendo una comparación de lo que está diciendo, que quitó la cerca y los animales se meten. Las naciones vienen, nos atacan, las bestias salvajes, el jabalí viene y se comen la fruta. Eso dice el versículo 13 de este pasaje. Es decir, hermanos, esas personas salvajes, personas que no son parte del pueblo de Dios, están viniendo, dice el salmista, y están saqueando a Israel. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, dice el versículo 14, mira desde el cielo, cuida la vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el higo que para ti has fortalecido, porque ahora está quemada con fuego, está cortada ante tu reproche, ante el reproche de tu rostro, dice, está pereciendo esta vid. Por favor, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra. Está diciendo, hermano, regresa y ya no descuides más, por favor, esta vid. Está suplicando el salmista, hermanos, que el labrador, que es Dios, regrese a la viña, que es Israel. Pero ¿sabe por qué Dios, el labrador, había descuidado la viña? En realidad no era así, hermanos, sino que era exactamente al revés. Como cuando las personas dicen: ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento, en medio de las guerras, en medio de la muerte, en medio de la enfermedad? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta, como decía la semana pasada, Dios está donde ustedes le pusieron. Ustedes lo querían lejos. El pueblo de Dios se olvidó de Jehová, hermanos, se fue en pos de dioses ajenos. Y entonces Dios dejó la viña, porque la viña no quería que ese labrador la cuidara. Y entonces fue invadida por otras naciones, por otros pensamientos. Y ahora el salmista se da cuenta de eso y dice: por favor, Señor, regresa y cuida la vid, porque la están destruyendo los saqueadores, los que la venden, las bestias salvajes. Las otras naciones estaban apoderando y tomando control del pueblo de Israel, hermanos. Hay una situación similar en Isaías capítulo 5, creo que también está ahí en la presentación, hermanos. Este es un pasaje, de hecho es un cántico, es un pasaje profético, donde Isaías describe al pueblo rebelde de Dios, hermanos, como lo que había pasado en el Salmo 80, y describe a Israel y a Judá como una viña, como la viña de Dios, y de la misma manera que lo hizo el Salmo 80. Dice 5:4, ¿qué más se podía hacer a mi viña? El Señor hablando, que yo no haya hecho en ella. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado. Se fijan que el salmista pregunta: ¿por qué has quitado el vallado? Aquí está el Señor hablando mediante Isaías. Sí, dice: yo he quitado mi vallado y será consumida. La profecía de lo que el salmista habla en el Salmo 80. Aportillaré su cerca, la voy a quitar, la voy a levantar, la voy a desarraigar y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo, los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué le pasa a una vid y a cualquier planta, hermanos, sin agua? Se muere. Dios les estaba diciendo: les voy a quitar la protección que tenía sobre ustedes por cuanto ustedes no quieren nada conmigo. No quieren nada conmigo, está bien. Voy a quitar el cerco que los protege.
voy a hacer que ni lluvia caiga sobre ustedes, voy a quitar mi mano de con ustedes y a ver cómo le hacen sin mí y sin mi presencia. Es lo que el hombre, hermanos, le reclama a Dios en este tiempo cuando dice, ¿dónde estás, Dios? Si existes. Y yo imagino a Dios diciendo, pues estoy donde tú quieres que esté, lejos de ti. Esa es la realidad del hombre, del ser humano, hermanos. Dios le está diciendo, voy a decir que ni lluvia caiga sobre ti, Israel. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El Señor, hermanos, está comparando a Israel con una viña plantada en una ladera fértil que debía de producir un fruto maravilloso. Una ladera muy bien cuidada, muy bien protegida por su dueño. Eso dice el versículo 1. No está ahí, pero está en Isaías 5. Él la había cercado, hermanos. Dice que había edificado en medio de ella una torre y que había hecho un lagar. Versículo 2. Y esperaba que diese uvas maravillosas. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Isaías 5 nos platica. Dice que dio uvas silvestres, uvas salvajes. Esa imagen que está un poco transparente tiene la idea de unas uvas que son silvestres, que crecen juntamente con otras cosas que surgen ahí, que no son buenas. Indican que esas uvas, hermanos, no son uvas buenas, que son uvas silvestres y tienen una característica muy interesante. Las uvas son agradables, ¿verdad? Cuando las comemos, sobre todo si no traen semilla. Son un fruto muy dulce, ¿verdad? Bueno, las uvas silvestres son agrias, son ácidas, que no es lo que se espera de una uva, y sirven mayormente, en lugar de hacer vino, como con las uvas dulces, sirven mayormente para hacer vinagre. El vinagre, ¿cómo sabe, hermanos? Agrio, ¿verdad? Bueno, dice el Señor, yo te planté y te puse en un lugar maravilloso, en una tierra fructífera, y sin embargo tú, Israel, que debía ser un viñedo, una vid con uvas dulces, ahora has dado uvas silvestres, agrias, ácidas, que no sirven para hacer vino. Es lo que está diciendo el Señor. Está comparando esa vid, ese viñedo que planté, de uvas salvajes, uvas silvestres que no tienen buen sabor. Isaías 5:3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer? ¿Qué más podía hacer por mi viña que no haya hecho yo ya para ella? ¿Cómo es que esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Esta uva, hermanos, esta viña, perdón, fue plantada en un buen terreno, vides escogidas. El labrador se había encargado de protegerla de todo aquel que pudiera hacerle daño, hermanos, pero a pesar de todo eso, no dio buen fruto. Así que tanto en el Salmo 80, hermanos, como en Isaías, capítulo número 5, hermanos, vemos que Dios está expresando ira contra la nación que Él llevó, que sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto, hermanos, que la llevó y la plantó en Canaán, que la alimentó, que la regó, que la cultivó, que la cuidó, hermanos, pero que no sirvió. No produjo lo que Dios esperaba de su pueblo, porque se fueron por donde quisieron. Jeremías 2:21, hermanos, dice una amonestación de Dios para Israel. Te planté, dice, de una vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento, rama de vid extraña? ¿Cómo hiciste eso? Israel, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el
Antiguo Testamento nos dice que se corrompió como nación y no produjo buenos frutos, no produjo frutos de calidad. Y ahora llega Jesús y unas horas, pocas horas antes de morir, dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy. Hermanos, Israel como nación era una sombra que apuntaba hacia Jesús, lo que estaba por venir, la vid verdadera, hermanos. De manera que los frutos que Israel no pudo producir, porque no pudo, hermanos, por ser un pueblo infiel. Ahora, hermanos, Jesús promete producirlo por medio de sus discípulos. Israel no pudo, fracasó, dio uvas agrias, uvas silvestres, ácidas. Lo que Dios quiso hacer por medio del pueblo de Israel, hermanos, no pudo hacerlo, porque Israel no dio frutos buenos. Pero Jesús dice: lo que el pueblo de Dios, Israel, no pudo hacer para Dios, producir frutos buenos, ahora yo lo voy a hacer mediante ustedes, mis discípulos. Por eso dice: yo soy la vid. Ya no es más Israel esa vid, eso ha quedado atrás. Ahora yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas, y ustedes deben de ir y producir frutos buenos. Es lo que está diciendo el Señor. Mi Padre es el labrador, pero yo soy esa vid verdadera, hermanos. Juan 15, es donde estamos, dice: yo soy la vid y vosotros las ramas, pero deben permanecer en mí. El versículo 5. Deben permanecer en mí y yo debo permanecer en él para que lleven muchos frutos, porque ¿saben qué? Si se separan de mí, nada van a poder hacer. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El Señor nos escogió, hermanos. Aunque en el capítulo número 15 de Juan está hablando directamente con sus discípulos, los 11 que le quedaban, porque uno ya no estaba ahí, ya se había ido. No quiere decir que esto no tenga aplicación y no sea un mandamiento para nosotros, hermanos. Él nos eligió. ¿Por qué, hermanos? ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Por qué nos conectó con la vid, hermanos? En el momento en que fuimos salvados de nuestros pecados, dice que Él nos ha conectado a una vid. Por eso dice: ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué está queriendo decir Jesús cuando dice: yo soy una vid y ustedes son unas ramas que están adheridas a esa vid, a ese tronco? ¿Para qué, hermanos? Él mismo lo dice: nos eligió para producir frutos. Si no producimos ningún fruto, hermanos, dice Jesús, somos una rama inútil. Una rama inútil. Dentro de una vid, hermanos, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí la imagen. No todas las ramas de la vid llevan fruto. No todas las ramas de los árboles llevan fruto, de cualquier árbol. Un nogal, por ejemplo, ¿sí? Hay nogales muy grandes, muy frondosos, con muchas hojas, pero si se queda uno viendo, hermanos, con cuidado, podemos ver que el 20%, quizá el 30% de las ramas del nogal tienen nueces. Todas las demás son ramas y uno puede decir: mira qué bonito nogal, cuánta sombra da, qué padre, ¿sí? Pero la sombra, hermanos, no sirve para nada. Lo que sirve y lo que se espera de ese nogal es que dé abundantes nueces. ¿Sí, hermano? Para poder hacer una nieve de nuez con fresa, ¿verdad? Así que el Señor está diciendo que hay ramas, hermanos, dentro de cualquier árbol, de cualquier planta. Específicamente está hablando de la vid y está diciendo: no todas las ramas de la vid,
no todas van a llevar fruto. Va a haber unas que van a estar ahí solas con sus hojitas, pero no van a dar fruto. Toda la vid, hermanos, o toda vid tiene ramas que mueren. Y entonces el labrador, ¿sabe qué hace con ellas? Jesús lo dijo. Hermanos, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama, y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hay árboles, hermanos, que sirven para otras cosas aparte de para dar fruto. Por ejemplo, el nogal. ¿Sí? Hay otros árboles que dan otras cosas como madera, por ejemplo el encino, por ejemplo el pino, ¿sí? El roble. Árboles que se puede utilizar su tronco para hacer algo con ellos. La madera, hermanos, puede utilizarse en hacer un mueble, ¿verdad? Todas las cosas que tenemos de madera real, no como esa que está ahí, ¿verdad? Que es chapa. De madera real, hermanos, sirve para hacer cosas, muebles, ¿verdad? Sillas, estas donde se pone el colchón, se me fue el nombre, litera, tarima, donde ponemos el colchón en la madera, y muchas otras cosas más se pueden utilizar esos árboles, esos troncos para hacer muebles. Pero ojo, las ramas, hermanos, que no llevan fruto, las ramas de la vid que no llevan fruto, hermanos, son una rama inútil. Usted no puede ir con un carpintero, con un ebanista y decirle, mira, te traje unas ramas de mi vid que no dieron fruto, pero pues hazme un mueble, ¿verdad? Pues no sirven para nada. Jesús lo está diciendo, ¿verdad? Dice, serán cortadas. ¿Sabe para qué sirven, hermanos, esas ramas? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el único uso? Para hacer fuego. Solamente sirven para ser quemadas. Y esto que está diciendo el Señor es algo en lo que tenemos que tener y poner especial cuidado, hermanos. Los cristianos estamos o tenemos la garantía, ¿sí?, de que no hay más condenación. Romanos 8, versículo 1. ¿Sí han leído ese pasaje? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, está diciendo Pablo a los romanos, utilizando esta expresión, todas las ramas que están adheridas a la vid que es Jesús, todas van a permanecer ahí siempre. El Señor lo dijo, si permanecéis en mí y yo en ti llevaréis fruto. Separado de mí, si eres una rama que no da fruto, nada puedes hacer. Te van a cortar, te van a quitar, vas a ser echada al fuego. No hay condenación para nosotros los cristianos que estamos en el Señor, que estamos arraigados a la vid, para la rama, que estamos adheridos de verdad a esa vid que es el Señor. Pero lo que está diciendo el Señor, hermanos, es que dentro de las congregaciones, hermanos, hay muchas ramas, ¿sí?, que no dan fruto. ¿Cuál es el fruto que espera el Señor de nosotros? He escuchado personas decir erróneamente, hermanos, que el fruto que Dios espera de nosotros es que traigamos personas a Cristo. ¿Sí? Que le prediquemos, que les digamos, mira, te invito a la iglesia, y entonces viene a la iglesia una persona, se bautiza, acepta al Señor, y entonces ahí está, ¿verdad? Señor, ya di un fruto, ¿sí? Voy sobre de otro fruto, ¿sí? Eso es incorrecto, hermano. El fruto que Dios espera de nosotros, si somos ramas, si somos pámpanos adheridos de verdad a la vid verdadera, porque Jesús dice, yo soy la vid verdadera, y deben de llevar ustedes fruto. ¿Cuál es el fruto del que Dios espera de nosotros, de un verdadero cristiano, de una verdadera rama adherida a la vid? Gálatas 5:22, hermanos. Búsquenlo en sus Biblias. Gálatas 5.
perdón. Sí, es 5:22, así es. ¿Ya están ahí, hermanos? Fíjese bien lo que dice Gálatas 5:22, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, las ramas conectadas a la vid, se espera de ellas que vayan a producir fruto. El Señor dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, y yo los he enviado para que vayan y produzcan mucho fruto, y ese fruto permanezca. No está hablando el Señor de predicarle a alguien, y entonces esa persona se hace cristiana, y entonces ya la armé, ya produje frutos, y entonces ya tengo la seguridad de que soy un verdadero cristiano, ¿sí? Y ya la armé y puedo vivir mi vida como yo quiera, porque convencí a uno de hacerse cristiano y convencí a otro. Ese es un error, hermanos. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Somos herramientas, hermanos, somos instrumentos. Ojo, que en el día del juicio el Señor dijo que iba a haber muchos que predicaron en su nombre. Y muy seguramente con esa predicación se convirtieron muchas personas. ¿Recuerdan cuando le dice, y entonces habrá unos que dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, y predicamos y hablamos en tu nombre e hicimos muchas cosas, y entonces yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Así que predicarle a alguien y que hermanos, se haga cristiano, ese no es un fruto. Pablo lo dijo, yo tengo que tener cuidado, porque no siendo que habiendo sido heraldo de muchos, ¿sí?, yo me vaya a perder. Y el heraldo tiene que ver con eso. El heraldo era el que anunciaba las buenas nuevas, ¿sí? Habiendo yo predicadole a alguien las buenas nuevas, siendo heraldo, llegue y conozca al Señor, y entonces yo tome por mi camino. No quiero decir con esto que no debamos predicar, claro. El Señor nos ha enviado a hacerle testigos en todos lados, a predicar, a anunciar las buenas nuevas. Pero, hermanos, el fruto del que está hablando el Señor, que espera que permanezcamos en Él, como los pámpanos en la vid, como las ramas en la vid, Él espera frutos, hermanos, del Espíritu Santo. El fruto, hermanos, que Él espera son vidas transformadas. Que si antes vivíamos de una manera, ahora que llegamos a Cristo, vivamos de una manera diferente. No para nosotros mismos, sino para Dios, sino para la vida a la cual estamos sujetas. Si permanecemos en Él, seremos verdaderamente sus discípulos. Él espera, hermanos, que si permanecemos como ramas que permanecen en vid, haya en nosotros un espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, porque contra esas cosas no hay ley, hermanos. Pablo no dice que estos son frutos del Espíritu, sino, como ya lo hemos visto, dice fruto en singular. Lo demás son cualidades que produce en nosotros ese mismo Espíritu. Un solo fruto, hermanos, que produce el carácter de Jesús en nuestras vidas. Eso no es otra cosa, hermanos, más que la vida de Dios, la vida de Cristo manifestándose en nosotros, en nuestras vidas, mediante vidas transformadas. Así que la clave, hermanos, de la vida cristiana es producir fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de cualidades del Espíritu que se muestran en nosotros, que la gente ve en nosotros esas cualidades, hermanos. Necesitamos darnos cuenta, hermanos, que tenemos que ocuparnos en vivir vidas cristianas, en ocuparnos en las cosas de Dios, en lugar de en ocupaciones, en lugar de en entretenimiento, porque al final de cuentas, hermanos, nada somos
sin Jesús. Sin Jesús no podemos producir ese fruto que Él espera de nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Una rama, hermano, si usted la quita de la vid, ¿sí? Si se quiebra y luego va y la pega así con cinta, sin injertarla, hermanos, no va a producir fruto. Si no permanece en la vid, una rama, dice Juan 15:4, tampoco vosotros pueden producir fruto si no permanecen en mí. 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes las ramas, permanezcan en mí. Si permanecen en mí y yo en él, entonces van a llevar mucho fruto, porque si se separan de mí, nada pueden hacer. Hay cristianos, hermanos, que piensan que porque una ocasión hicieron una declaración pública de que creen en Jesús como su Señor, que lo reciben como su Salvador, con eso ya la armaron. Y porque le predicaron a alguien y se salvó y está en la iglesia, y él está fuera de la iglesia y ya anda haciendo lo que quiera, pero yo le prediqué a alguien y se salvó, entonces ya la armé. No. Si permanecen en mí y si llevan mucho fruto, entonces sí, porque separados de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. Esa es una exhortación, hermanos, y una llamada de atención para permanecer en Él, viviendo en Él, viviendo para Él, ocupados en las cosas de Él y no en las nuestras. Los creyentes, hermanos, vivimos enredados en las cosas de la vida, es la realidad, tratando de hacer una y mil cosas, pero esas cosas no nos permiten tener comunión con Jesús. Y esa es una verdadera tristeza, hermanos. Las ramas sin la vid, sin el tronco, hermanos, no sirven para nada, sino para ser echadas en el fuego. Los cristianos, hermanos, sin estar en comunión con Jesús, no podemos hacer nada que agrade a Dios. Nuestras vidas, al final de cuentas, serán desperdiciadas. Sí, sirven para hacer muchas cosas en esta tierra, pero no en la eternidad. Termino diciéndoles, hermanos, que necesitamos permanecer en comunión con Jesús, así como las ramas necesitan permanecer adheridas a la vid. De nada van a servir los logros, los títulos, las profesiones, las posesiones que tengamos en esta tierra, si nos olvidamos de Jesús, si no permanecemos en Él, si dejamos de vivir para Él, si dejamos de permanecer en Él, teniendo comunión diaria con Él. Hermanos, hay una realidad terrible que al ocuparnos en todas las cosas dejamos muchas veces la importante, que es permanecer en Jesús. Pero permanecer en Jesús no es decir que creemos en Él, hermanos, lo hemos dicho. Permanecer en Jesús es vivir diariamente teniendo comunión con Él, hablando con Él, orándole a Él, leyendo su palabra, haciendo su obra, sirviéndole a Él conforme nos dejó enseñado. Eso es permanecer en Él. No solamente decir, no solamente venir aquí a la iglesia cada domingo, sino sirviéndole, permaneciendo en Jesús. Si queremos producir fruto abundante en nuestras vidas, hermanos, debemos permanecer en Jesús, porque separados de Él, nada podemos hacer. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es maravillosa. Gracias porque tu palabra es como un bálsamo, Señor, en medio del desierto. La leemos, Padre, nos gozamos, nos maravillamos, somos confrontados también, ciertamente, por tu palabra. Somos retados a vivir vidas entregadas a ti, a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir así. Capacítanos, Espíritu Santo, para vivir vidas entregadas que produzcan fruto, fruto abundante, que podamos vivir en las cualidades del Espíritu, desarrollándolas, trabajándolas, que pueda haber amor y gozo y paz
y las demás cosas que tú has dejado para nosotros, verdaderos cristianos, verdaderas vidas transformadas, avanzando cada día, pareciéndonos cada día más a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor. Lo rogamos, te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos.